Bienvenidos, hijos de Pitágoras. Hoy vamos a hablar del blues. El blues es un género musical. Hasta la próxima. Buenas noches, que descansen. Es la peor broma que he hecho. Lo sé. Para hablar del blues en el sentido de la composición, necesitamos hablar de sus raíces, ya que el blues no proviene de una armonización diatónica y tampoco tiene una escala fuente de la cual emanen sus acordes. Además cuenta con una estructura atípica para la música clásica y para otros géneros, y además tiene su propio sistema de floreos único, así que vamos a ver de dónde viene. La música moderna surge de cuatro grandes grupos. El primero es la música antigua, como de Grecia y Roma. El segundo es la música clásica. El tercero es la música folclórica, que es la música de cada lugar. Y el cuarto y más importante para el tema que nos compete es el blues. Todos ellos se han alimentado uno con otro. Claro que, por ejemplo, el blues no puede alimentar a la música antigua, pero sí hay estilos de blues que se alimentan de la música antigua o que pretenden ser música antigua influenciados por el blues o influenciadas por la música clásica. Hay muchos géneros que combinan todos los estilos. Como lo que nos trae a cuento es el blues, vamos a ver de dónde proviene. On va pas égorger notre culture, on va la garder. El género proviene de manera ideal, es decir, como idea, en la antigua África, de los cantos de trabajo que ellos realizaban al salir a cazar o, posteriormente, tras ser esclavizados, de los cantos que ellos tenían en sus campos de concentración, los podríamos llamar, y surgen también de los cantos que ellos tenían para sus deidades, a los cuales se les llaman espirituales. Así que básicamente surgen de estos dos puntos, espirituales y cantos de trabajo africanos. Rester. Je suis sûr que ça va rester. Las comunidades aborígenes de África ya tenían estos cantos como parte de su cultura. Claro que ellos no estaban unificados completamente, es decir, como un solo género, y por supuesto el nombre de blues todavía no lo tenían ahí. Sin embargo, esas son sus raíces, son puramente africanas, de los aborígenes africanos que llegaron a América tras la invasión española. Tras la invasión europea a la náhuatl, además de traer destrucción, también se trajeron a muchos esclavos africanos y de otros lugares, y con ellos se vinieron estos cantos africanos que, al llegar esclavizados, perder su familia y al ver que sus deidades religiosas no respondían ante la crueldad con la que les estaban tratando, esta música se pobló de tristeza y de melancolía. El nombre de blues se les da aquí en la joven América, sin embargo, el nombre no se sabe con exactitud de dónde proviene. Hay quien dice que George Coleman, en su obra A Farce in One Act, es el primero que nombra a esos demonios que son la melancolía y la tristeza. Y también hay otras dos teorías. Hay una que dice que había una ley que prohibía el alcohol, que era la ley azul, entonces a ellos les llamaban blues porque era la música que escuchaban el día en el que esa ley prohibía tomar. Y la cuarta, que tiene unos orígenes más europeos, en donde se utilizaba el término blues para definir a eso que te daba cuando estabas muy drogado o cuando estabas en abstinencia de drogas. Algo así como lo que ahora decimos, ¿ves elefantitos rosas? Ellos decían, ¿ves demonios azules? Que eran los demonios de la melancolía y la tristeza. Así pues, sean cual sean sus raíces, se le denomina blues, refiriéndose a que era una música triste y melancólica. Su término directo sería azules, pero se refiere a tristeza, sentimiento, melancolía. Para ir entrando en terreno, el blues se da en un contexto más que nada vocal y rítmico, ya que ellos no tienen instrumentos, o por lo menos no instrumentos como los europeos estándar, como pudiera ser una guitarra o un teclado. Pero lo que tenían era una música llena de emoción y llena de expresividad y de unos ritmos únicos para esa época. Naturalmente no tenían un rigor académico como se tiene en la actualidad o como por lo menos se tenía en Europa en esos años, en donde ya estaban músicos consagrados y famosos. Y por supuesto no era una música culta, no era de rigor metodológico como en la actualidad, sin embargo sería la simiente para la mayoría de géneros actuales. Una vez que comienzan a darle nuevamente sus derechos humanos a las personas afroamericanas, ellas se les da permiso de comenzar a tocar instrumentos
y es en estos momentos en donde las escalas vocales que ellos tenían son readaptadas al contexto tonal que tenemos actualmente, el de 12 notas. Es en este contexto en donde ellos comienzan a crear lo que nosotros definimos como escalas, crean su sistema melódico, crean su sistema armónico, crean sus estructuras, crean su forma de florear. Entonces aparece un nuevo género, completamente nuevo, con unos ritmos totalmente ajenos a lo que había en ese momento en la actualidad. Toutes les choses, tous les travail, tous les bruits, c'est des rythmes. Curiosamente, esto se da en varios lugares del sur de Estados Unidos al mismo tiempo, a pesar de que estaban un tanto distanciados en sí. Y ahí hay como que un problema porque se pierde entre las estancias del tiempo. Las grabaciones no eran de mucha calidad, eran bastante caras, eran difíciles de hacer. Entonces no se sabe con exactitud quiénes fueron los primeros o los pioneros iniciales, pero sí se sabe de las primeras grabaciones que ya están registradas, como por ejemplo las de Robert Johnson. Aparece por ahí el Delta Blues, aparece el blues del Mississippi, aparece el blues de Chicago. Cada uno tenía sus características de acuerdo al lugar en donde se dio. El Delta Blues era altísimamente básico, en donde solamente tenían una guitarra o en ocasiones guitarra y armónica. En cambio en Chicago, en donde ya estaban las guitarras eléctricas, pues se hacía con guitarra eléctrica, se hacía con batería, se hacía con un bajo eléctrico. Eran cuestiones diferentes, pero melódica, armónica y rítmicamente eran estilos bastante similares. Vale, en el terreno que nos toca. En cuestión de escalas, son varias las que se utilizan en el blues. La más reconocida, o las dos más reconocidas, es la escala de blues ascendente y la escala de blues descendente. Para un oído que no esté entrenado, es la misma escala, solo que una va hacia arriba y otra va hacia abajo, pero para un oído entrenado tiene un sentido. La escala de blues ascendente cuenta con primera, tercera bemol, cuarta, cuarta aumentada, quinta, séptima bemol y octava. En el contexto descendente, la escala de blues es primera, séptima bemol, quinta, quinta bemol, cuarta, tercera bemol y primera u octava. ¿Qué es lo que la diferencia? Bueno, si las anotamos como notas, simplemente te das cuenta que son la misma nota hablando de enarmonía. Pero si le prestas atención al sonido, cuando lo estás tocando de manera ascendente, te da la sensación de que la nota requiere reposar en el quinto grado, es decir, cuarta, cuarta aumentada, pero la nota no te pide bajar al cuarto grado, te pide llegar a ese quinto grado como un punto de reposo. Y cuando lo haces de manera descendente, primer grado, séptimo bemol, quinto, quinto bemol, ahí la nota, en vez de querer ir de nuevo al quinto grado, quiere bajar hacia el cuarto grado. Es la característica auditiva que tiene la Blue Note y lo que la hace la Blue Note por excelencia, la que descubrieron ellos. Pero sin embargo, también hay otras notas que surgen a partir del sistema de flores que ellos tienen. Utilizan varias escalas, más en la actualidad, en donde se utilizan comúnmente escalas mayores, escalas menores, pentatónicas mayores, pentatónicas menores, pentatónicas dominantes. Se utilizan sistemas de floreos del blues en el cual tienes, por ejemplo, segunda, segunda aumentada, tercera, o dispones de cuarto, cuarto aumentado, quinto grado, o dispones de séptimo grado, sexta bemol, quinto grado, que son notas que en teoría forman parte de otras escalas, pero cuando las llevas al blues te crean una escala propia. De estas vamos a hablar más adelante. Toutes les choses, c'est le rythme. Rítmicamente, lo más relevante vendría a ser el sincopado y el shuffle. El sincopado se caracteriza porque las corcheas se tocan como si fueran tresillos con un silencio en el medio. Me explico. En un contexto de 4x4, las corcheas serían 1, 2, 3, 4. Si fueran tresillos, sería 1, 2, 3, 4. Y si a ese tresillo le quitamos la nota del centro, entonces tendrías 1, 2, 3, 4. Y el shuffle lo que hace es igualmente utiliza un tresillo en vez de unas corcheas, pero en esta ocasión los sonidos se ejecutan en el primero y segundo tiempo de ese tresillo y la tercera nota del tresillo queda en silencio. Entonces vuelvo al ejemplo con los tresillos: 1, 2, 3, 4. Y con shuffle: 1, 2, 3, 4.
El más popularizado, naturalmente, es el sincopado estándar, que, como decía, es un tresillo con silencio en el medio en cada corchea y que no se escribe como tresillo con silencio en el medio, simplemente se escribe como corcheas y el intérprete lo lee como tal, como tresillo con silencio. Espero no haberme enredado mucho con esto. ¿Vale? El caso es que de pasar de un ritmo cuadrado en la música clásica, que era ahora es cambia rítmicamente, y es algo que a los clásicos pues para nada les agrada, ¿no? Inclusive en la actualidad me he topado con que muchos músicos clásicos no saben sincopar o que ni siquiera logran hacer que su cuerpo siente ese sincopado hasta que les explico, porque vamos, son personas altamente cultivadas en la música, se toca como un tresillo con su silencio en el medio. Vale, rítmicamente lo común es que se lleve un ritmo de 4x4 o también se podría decir que está dividido en 12 tiempos por los tresillos. Hay ritmos diferentes, naturalmente se pueden hacer como se guste, pero el que se hizo más popular, el estándar, está en 4x4 o en 8x4 o en 12x4, que para lo que nos truje siguen siendo 4 tiempos base. Armónicamente, en cuestión del conteo de compases, normalmente se guían por grupos de 8 compases y hay blues que se guían por grupos de 12 compases, ¿vale? Aquí hay variantes un poco más grandes, hay variantes de 4 compases nada más. A mí se me hacen poco comunes, pero existen. Hay de 9 compases, hay por ejemplo de 24 compases o de 36, que serían variantes del de 12, y hay de 16 y hay de 24 que son variantes de 8, pero todos surgen a partir de grupos de 8 o de 12 compases como básico. Vale, como el más popular es el de 12 compases, que sería un blues old school, está dividido en grupos de 4 compases, 4 compases, 4 compases. Melódicamente se agrupan en 4, 4, 4 y la letra pues también se guiaba por un verso de 4, dos versos de 4, tres versos de 4 y luego se cruzaban con otro grupo de 12 compases. Ahora, llamémosle a esta sección A, sección B y sección C. La sección A normalmente se armoniza en contexto tonal, es decir, si estuvieras en tono de Do, los 4 compases llevan Do o llevan acordes que sean sustitutos plurales de Do mayor. En la sección B, que son 4 compases naturalmente, los primeros 2 tienen que estar en una armonía subdominante y los siguientes 2 en una armonía tónica, lo cual sería tener un Fa, Fa, Do, Do o sus sustitutos plurales nuevamente. Y en la sección 3 aparecen dos cosas divertidas. El estándar es que sea el primer compás, hablando de la sección C, repito, el primer compás sea dominante, el segundo compás sea subdominante y los últimos dos sean tónicos. Sin embargo, la mayor parte de las variantes se encuentran aquí. Hay quien permanece los primeros dos compases en dominante y los siguientes dos en subdominante, o los primeros dos en dominante, los segundos en tónica, o dominante, subdominante, tónica, dominante. Ya es como más cuestión de quién lo hace. El estándar es primero dominante, segundo subdominante, el tercero y el cuarto tónicos. Ahora, en el tercer y cuarto compás, lo más común es que se utilice un turnaround. El turnaround es una sucesión melódica que busca hacer que ese grupo de compases pueda volver a tónica sin no irse tan repetitivo. El turnaround no necesariamente tiene que estar ahí, o sea, no tiene que empezar y terminar en el compás 11 y 12, pero casi siempre aparece ahí. Hay quien lo comienza desde que están en el compás 8 y hay quien hace un turnaround largo a través de los 12 compases, pero para definirlo como tal, como turnaround estándar de un blues clásico, aparece en el compás 11 y en el compás 12. Una peculiaridad muy grande en el blues old school es que los acordes normalmente se guían, a pesar de que son tónicas, subdominante y dominante, normalmente son acordes dominante 7. Eso quiere decir que están formados por una primera, tercera mayor, quinta y séptima bemol. Si se dan cuenta y organizan estos acordes, se van a dar cuenta que la escala fuente es totalmente rarísima y eso es porque no tiene un sentido tonal como nosotros lo conocemos. Sin embargo, sí que se puede apreciar auditivamente como parte dominante, parte subdominante y parte tónica. Y con sus sustitutos plurales podemos obtener, por ejemplo, en el caso de Do,
una armonización de 12 compases, tendríamos do, 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 fa, do, sol, fa, do y do. Bueno, estos todos pueden ser con séptima o pueden no ser con séptima, pero sí tienen unos sustitutos plurales. Por ejemplo, para pasarlo a menor, entonces esto se convertiría en un blues en la menor. La menor, la menor, la menor, la menor, re menor, re menor, la menor, la menor, mi menor, re menor, la menor, la menor. Ahí tienen un blues menor. Las Blue Notes. Este es un campo grandísimo. Este sí ya lo quiero dividir por videos. Ya tengo algunos videos colgados acerca del tema, pero los estoy regrabando para mejorar un poco la calidad y mejorar el audio. Pero vamos a hablar de las Blue Notes principales. Bueno, como la escala de blues, tanto ascendente como descendente, tiene dos Blue Notes, estas van a ser cuarta aumentada, quinta, y quinta bemol y cuarta. Ahí están las primeras dos. Las siguientes dos depende de cómo estén funcionando armónicamente, ya que por ejemplo se puede tocar la segunda aumentada, luego la tercera, se puede tocar tercera, cuarta, cuarta aumentada, tercera, primera. Hay muchos juegos de Blue Notes ahí que más que nada son un sistema de flores. De eso sí vamos a hablar en profundidad en los videos siguientes. Digamos que ahí concluimos muy rápidamente lo que es el blues clásico y pasamos al blues moderno. El blues moderno hace una diferencia armónica. Si en el blues clásico se tocaban principalmente acordes de séptima, en casos como en el blues de Chicago, que se tocaban las novenas y se agregaban las novenas en la melodía, el blues moderno, sin embargo, ya comienza a ser movido bastante por el jazz y nos da unas melodías bastante distintas, más pegadas a la tonalidad estándar. Tomando como ejemplo el blues del que acabamos de hablar, que era do 7, do 7, do 7, do 7, fa 7, fa 7, do 7, do 7, sol 7, fa 7, do 7, sol 7. En este caso, para el blues moderno ya no se utilizarían únicamente acordes de séptima o de novena. Se utilizaría do max 7, do max 7, do max 7, do max 7, fa max 7, fa max 7, do max 7, do max 7, sol 7, fa max 7, do max 7 y sol 7. Se le pueden agregar las novenas, que son una característica que ya suena a moderno, porque suena muy jazzero. Y melódicamente las escalas varían mucho, ya que estaba muy desarrollado el jazz. Ya se utilizan escalas egipcias, se utilizan escalas modales, se utilizan escalas específicamente del jazz o del bebop, y le dan una riqueza totalmente ajena al blues clásico. Así que podemos definir como las raíces del blues africanas, el blues clásico de América, que es este de los acordes con séptima, estilos de 12 compases y de 8 compases, y el blues moderno, en el cual ya se utilizan acordes max 7, max 9, de novena, menor 7, menor 9, y con unas escalas ya un tanto más modernas. Vamos, que era un blues moderno. Y bueno, aquí concluye el tema de las raíces del blues y vamos a dar algunos ejemplos, pero esta es la parte que como compositores debemos de conocer. Si te quedó claro, tienes que poder responder estas preguntas. ¿De dónde viene el blues? ¿Por qué se llama blues? ¿Cuáles son las dos escalas básicas de blues? ¿Cuántos compases forman un blues clásico? ¿Qué acordes son los más populares para un blues clásico? ¿Cuál es el ritmo de un blues clásico? ¿Qué tonalidades lleva cada sección de un blues clásico? ¿Qué es y dónde se ubica un turnaround? ¿Y qué diferencia un blues moderno de un blues clásico? Y bien, concluimos por el día de hoy. Sin embargo, vamos a seguir viendo ejercicios. Cada uno de los videos va a tratar de esto que hablé de pasada y espero que les haya sido bastante útil. Si les fue útil, por favor, suscríbanse, denle a la campanita. Pueden agregarme a mis redes sociales y cualquier pregunta, pues tipen aquí en la caja de comentarios y será un gusto atenderles. Yo soy Alma Negra y esto es Centro de Composición Harmony. Dale like. Sanati ko ma finda. Eke